Ta madre, weón. Son las 2:36 de la mañana, ahorita que estoy editando esto, solo para hablar de esto, weón. ¡Oh, Dios! Y hola gente, ¿qué tal andan? ¿Cómo están? Ya casi un año sin verlos, miren cómo ven. El día de hoy venimos para hablar de un problema bastante raro que está pasando con el Warzone, con la nueva actualización para el Black Ops 6 que me ha pasado el día de hoy. El problema viene siendo a la hora de cargar el Warzone, específicamente el Warzone. Es un error bastante raro, la verdad, porque lo que pasa es que cuando se cliquea en el modo, o si te diriges a la tienda directamente o escoges directamente el modo de cuartetos que está en la parte inferior izquierda, aparece un bug, es un bucle básicamente. No veo a nadie que esté hablando de esto, por la razón por la que estoy haciendo el video. Y lo que pasa es de que básicamente cuando tú cliqueas el modo aparece un bucle donde te dice cargando perfil de jugador, cargando perfiles en línea, cargando perfil de jugador, y se queda en un bucle infinito para siempre. Básicamente eso no se quita, o sea, ya lo intenté muchas veces y no se quita. Justo como ven en el ejemplo del video, o sea, a veces parece que va a cargar como ahorita por ejemplo, pero en realidad no, sigue en el mismo mísero bucle. Sí se puede salir de este menú, al menos logré descubrir cómo salir del menú. Solo le das al ESC bastantes veces, te va a salir esta mini pantalla, ya va a salir ahí está. Y solo tienes que darle como que a salir escritorio y pues ya volvés al menú. Pero de qué se puede volver al menú si no puedo jugar. Estuve investigando porque es que nadie estaba hablando acerca del tema. A mí me había asustado pensando que solo era un problema, pensando que era mi computadora, pero no, un problema general. Bueno, ya ahorita que cerré el juego, les voy a enseñar lo que estuve investigando para que estén al tanto del problema. Voy a abrir Opera GX y voy a abrir lo que sería Twitter, bueno, en este caso X. Bueno, ya estando aquí, lo primero que vamos a ver, bueno, ignoren el video, what the fuck, ya sé. Es hermoso, weón. Pero bueno, vamos a buscar a @Call of Duty Updates. Vamos a ver aquí ligeramente que han subido un problema hace poco, hace 3 horas. Dice, estamos investigando un problema para los jugadores. Los seleccionados no están reportando sus reservas de los paquetes de carroñeros, de intendencia, de las fuentes de paquete de asalto. No tengo idea de qué es, pero si cliqueamos en el post, vamos a ver muchos usuarios que van teniendo el mismo problema, justo como se ve con este usuario de aquí. Básicamente justo que como se ve con este usuario, si lo ponemos en pantalla grande vamos a ver que es el mismo error que estábamos viendo hace unos segundos antes, que es el mismo que me está pasando a mí y que se está viendo este video te está pasando a ti, obviamente. Esto no es solo de uno, es de varios jugadores, incluso gente verificada. Y este pana de por aquí abajo, por ejemplo, le está pasando, o sea, es un error que no tengo ni idea de cómo está pasando. Sí sé, y a lo que han dicho es de que son los loadouts, el armamento del Modern Warfare 3, y te los pones así encima, pues va a pasar esto. Ahora, si nos vamos a Reddit, a un foro de Reddit, bueno, va a ser más fácil si lo busco directamente. Creo que era RPK Call of Duty, creo que era, déjame ver. No, es Black Ops 6. Ahí está. Y nos vamos al foro de Reddit y aquí mismo buscamos, aquí creo que no aparece, creo que hay que buscar este usuario donde lo encontré. Déjame ver, se llamaba, a ver, Rafid ajá, ¿qué más? 5169, a ver, aquí está. Warzone no carga, el post es de hace un día. Ahora, si nos vamos a lo que dice directamente el post, alguien tiene este problema, sabe cómo resolverlo. He visto a algunos que tienen el mismo problema, pero necesitan cambiar el arma secundaria melee en el armamento de armas. En este caso, yo no tengo comprado Black Ops 6, así que no puedo. Y como la mayoría de nosotros que no tenemos comprado el Black Ops 6, pues obviamente no podemos verlo, no podemos jugarlo en este caso. Hay diferentes posts en este caso de diferentes usuarios. De hace días, básicamente horas en este caso, porque es un problema que nos está pasando ya a todo el mundo, por lo que parece. Cuesta encontrar estos posts, de hecho me costó bastante encontrarlos, pero lo que importa es la información que aparece dentro de los posts. Básicamente todos están teniendo el mismo problema. Por ejemplo, este dice la misma cosa: he estado tratando de jugar a Warzone 6, pero no puedo jugar desde el lanzamiento de anoche.
Pues básicamente eso. Hay otro post, creo, en YouTube. Creo que lo vi más o menos porque todo esto empezó en YouTube. Déjame, voy a YouTube. Y justo aquí tengo el nombre del video al que estuve viendo, que fue uno de los que me di cuenta, bueno, que estaba explicando el error. Él explica de hecho cómo arreglar este problema, pero esto es para consolas, entonces no me sirve. Si eres de consola, solo voy a buscar ese video, tal vez te sirve. La verdad no sé si funciona o no, he visto en los comentarios que a gente le funciona y a gente no. Ahí dice, no puedo jugar en multijugador, pero puedo jugar zombies. A alguien más cuando cliquea en multijugador le aparece el error de Connecting to Services, Fetching Online Profile, que es básicamente conectando servidores, cargando perfil de jugadores, básicamente la misma shit, nada más que en inglés. Quiero hacer hincapié porque no mencioné esto mientras hablaba en el video, pero ahorita que lo estaba editando, hay comentarios de hasta 2 semanas que tienen el mismo error. Comentarios de hasta 11 días, por ejemplo, ese de ahí arriba, 2 semanas, 16 días, la verdad. Quién sabe cuánto voy a arreglar esto Activision, pero sigamos con el video. Y pues es lo mismo. Ahí hay más usuarios diciendo lo mismo. Desinstalé el juego, lo vuelvo a instalar, no funcionó, bla bla bla. Y no hay personas que saben cómo solucionarlo. O sea, hasta ahorita no hay manera. No voy a seguir tratando yo de ver si hay alguna manera borrando archivos, pero no creo yo solucionarlo. De ahí donde todo esto empezó fue en un canal que se llama BBAvi. El youtuber es un youtuber inglés. De hecho, si nos vamos a sus videos, what the fuck, este weón sube videos por segundo, weón. ¿Dónde está el video que yo vi? No, creo que no es ese, weón, no es ese. Déjame ver, what the fuck, porque tiene tanto video, pero creo que está aquí. Aquí está. Entonces, si le pongo pausa a este video, pueden darle like y suscribirse al canal de él. Básicamente, él subió más o menos el video. Y justo en los comentarios, el tercero dice, es solo a mí. Aquí está, es el tercer comentario. Aquí aparece, es solo a mí. Estoy trabado en una pantalla sin fin que dice cargando estado de jugador. Y dice... screen cuando abro Warzone. Hay bastantes comentarios, en este caso de lo mismo, de hace 12 horas, hace un par de horas. Básicamente es la misma información. Te estoy enseñando que esta información está en Reddit, esta información está en YouTube y esta información está en X. Sí, y aquí siempre está el mismo problema, o sea, siempre son mismos errores, que no cargan jugador, hay que cambiar los loadouts en jugador para el Warzone y quitarlos del Warzone 3 porque eso buguea el juego, básicamente. Eso es lo que dice esta gente. Yo no lo puedo comprobar porque no tengo forma de... Ahora, hay una forma que vi en un video de estos mismos youtubers, creo que fue, mentiría decirte cuál fue, pero si te vas a documentos y arriba te va a aparecer el archivo de Call of Duty, es el primero que aparece arriba normalmente. Ese lo tenés que quitar de allí, o sea, yo te recomiendo cortarlo y pegarlo en otro lado. ¿Qué va a hacer esto? Te borra todos tus ajustes. Esto es un 50-50 si te llega a funcionar, la verdad. A mí no me funcionó, pero eso lo tenés que hacer con precaución, básicamente. ¿Por qué? Porque esto borra todos tus ajustes. No sé si los ajustes gráficos, pero al menos los de controles de teclado y mouse, eso sí te lo borra. Pero podés probar, tal vez a ti te funciona. A mí no me funcionó, pero hay gente que está diciendo que pues sí le funciona. Ahora, este problema que está pasando con el Black Ops 6 en Reddit, aparecían comentarios de hasta 16 días de gente que no lo podía. En caso de que te funcione, después de que te funcione, tenés que volver a pegar el archivo de Call of Duty para que se te carguen otra vez los ajustes de teclado. Pero claro, como te vuelvo y te repito, esto no es general, o sea, esto es en general, básicamente. Pero sí, hasta ahorita hay que esperar a que Call of Duty Updates suba algún comunicado de que van a estar trabajando esto. Conociendo a estos chabones, van a empezar a dar el comunicado dentro de aquí a 2 semanas. Con ellos nunca se sabe, la verdad. Pero hasta el momento ya habrá ahí algún tipo que haya resuelto. Espero, sí, que yo voy a tratar de ver, pero no creo, la verdad. Pero sí, cualquier cosa voy a estar atento a sus comentarios. En caso de que alguien ya lo haya resuelto, por favor, hacerme saber, porque ya quiero jugar Warzone. Esa cosa está hermosa. Y eso es cosa del movimiento, es que es este pedazo de juego, boludo. Pero, claro.
Cualquier cosa solo hacerme saber, por favor. Yo creo que eso sería básicamente todo del video. Ya no hay más que abarcar aquí. Vuelvo y repito, si alguien sabe qué hacer, hacérmelo saber, nos va a ayudar a todo el mundo y espero hacer un video al respecto. Vuelvo y repito, subo este video porque nadie ñordos está hablando de esto y necesitamos saber, el mundo necesita saber, Call of Duty necesita saber. Así que eso sería todo, compañeritos. Y nos vemos. Comed bien. Y nos vemos dentro de otro año. Adiós. Ta madre, weón, qué sueño, la ta madre.